Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera daros las gracias por estar aquí con nosotros, por estar un año más en esta cita con Intermón Oxfam y por renovar vuestro compromiso con nuestra organización. Quisiera dar también las gracias a la Fundación Rafael del Pino por la enorme gratitud que nos supone la cesión de esta sala y de las facilidades que casi todos los años nos está ofreciendo para poder celebrar esta reunión y para poder estar esta tarde aquí juntos compartiendo el futuro de nuestra organización, el presente de nuestra organización y todos los retos que lleva consigo un objetivo y una misión tan importante y a la vez tan compleja como la erradicación de la pobreza. Me vais a permitir, en primer lugar, que me presente. Mi nombre es Consuelo López Uriaga, soy la coordinadora de Relaciones Institucionales en Intermón Oxfam, con lo cual mi trabajo consiste fundamentalmente en dialogar con muchos de los actores sociales que inciden en el cambio de las políticas y de las prácticas que Intermón Oxfam está impulsando. Mi trabajo fundamentalmente consiste en hablar con las fuerzas políticas, en hablar con los representantes del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil para alcanzar nuestro objetivo, que no es otro que conseguir un mundo más justo y más igualitario. Y dicho esto, sí me gustaría explicaros un poco en qué queremos que consista esta reunión y cómo queremos compartir este tiempo con todos vosotros. En primer lugar, estamos aquí reunidos para agradeceros, para deciros una vez más muchísimas gracias por seguir con Intermón Oxfam, por darnos vuestro apoyo, por darnos vuestro compromiso y por compartir los valores que hacen de esta organización una organización líder en el ámbito de la cooperación internacional y de la lucha contra la pobreza. En segundo lugar, queremos también daros toda la información sobre el ejercicio, queremos ser transparentes con vosotros, queremos poner encima de la mesa los retos que tiene esta organización en un momento como el actual, un momento complejo, un momento de crisis, pero un momento también de ilusión y de proyección hacia el futuro. Y finalmente estamos aquí para algo que en mi opinión puede que sea lo más importante de esta tarde. Queremos escucharos, queremos saber qué sentís en estos momentos, en unos momentos que son complicados para la cooperación, unos momentos donde la crisis económica impacta en la sociedad española, pero impacta todavía mucho más en el mundo en desarrollo. Pues en estos momentos queremos acercarnos a vosotros de una manera especial para saber cuál es vuestra opinión, para saber también cuál es vuestra visión de una organización como la nuestra, porque esta organización es de todos nosotros y fundamentalmente estamos aquí también para oír vuestras críticas, porque queremos mejorar, fundamentalmente queremos mejorar y sabemos que en los momentos complejos hay que dar lo mejor de cada uno de nosotros y actualmente es un momento complejo que exige la unión de esta organización desde sus niveles directivos, desde sus niveles profesionales, pero también de todas las personas que confían en Intermón Oxfam. Para conseguir estas tres cosas, daros las gracias, ser transparente y escucharos, tenemos una agenda bastante apretada y bastante complicada en la tarde de hoy, pero que vamos a intentar pasar de la forma más eficaz posible. En primer lugar, vamos a tener la presentación de José María Vera. Chema Vera es nuestro director general, me imagino que muchos de vosotros ya le conocéis o le habréis visto en otras ocasiones. Chema Vera nos va a explicar un poco dónde está la organización, va a hacer este ejercicio de transparencia y nos va a poner un poco sobre la mesa cómo está la situación financiera de la organización, dónde están nuestros principales retos y cuál es nuestra proyección de futuro. Vamos a tener también a Gisela Genevat. Gisela trabaja en el Departamento de Marketing y Desarrollo Comercial y nos va a hacer una introducción a una de las campañas prioritarias de nuestra organización, que es ahora mismo el núcleo fundamental de la campaña de Navidad, que es la campaña Alimentos con Poder, una campaña que va al núcleo de la erradicación del hambre y del problema del hambre en el mundo. Y finalmente vamos a tener también la exposición de Patricia Polite. Patricia nos va a hacer una
exposición que para mí es importante por el valor testimonial que tiene. Patricia es una socia colaboradora de Intermón Oxfam, no es una persona que trabaje para la organización, es más, Patricia me comentaba hace un momento que ella trabaja en Endesa, en el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, pero ha tenido la oportunidad de viajar a nuestros proyectos. Y queremos oír hoy aquí también el testimonio de Patricia para que con su visión renovada y su mirada diferente nos dé ese punto de reflexión sobre lo que Intermón hace cerca de las personas y sobre cómo Intermón cambia la vida de las personas. Así que con todos estos 3 objetivos vamos adelante con la agenda y sin más dilación vamos a empezar con la presentación de Chema Vera. Chema, adelante cuando quieras. Gracias, Consuelo, y gracias a todos y todas por estar aquí. Buenas tardes. Gracias por su apoyo general, pero de una forma especial porque podamos estar este rato. Es especialmente importante el que vengan y que les sintamos cerca también en este tiempo. Somos una ONG con muchos miles de socios, socias, y esa es nuestra raíz en una ciudadanía, nuestra base social. Es eso que no solamente nos dan apoyo económico financiero con lo que podemos hacer programas, sino que nos dan aliento y lo que nos da sentido también. Entonces, bueno, pues gracias por este rato juntos en el que se viene en una tarde madrileña fría a compartir un tiempo y alguna información. Antes de ir a los datos, quería hacer una referencia sobre lo que ha sido el caso algo más cercano y que tenemos un poco más en la retina, que es el de Filipinas. También dar una pequeña rendición de cuentas y también agradecerles porque básicamente desde ustedes, desde socios habituales, desde los propios donantes y también de otras personas que se han acercado, hemos podido recibir más de 1 millón de euros que se suman a los de otros Oxfams en otros muchos países, que se suman a lo que se ha estado dando a otras ONGs de España y que sirven para que se haya podido responder con rapidez y se esté haciendo con eficiencia a las víctimas del tifón Haiyan. Nuestra especialidad, aquello con lo que en el ámbito humanitario llegamos, donde tenemos capacidad, experiencia, es en el de agua, saneamiento básico. En este caso también hemos podido atender con tiendas a más de 200.000 personas hasta ahora, aunque esperamos llegar a otras 300.000 más. Como saben, han sido millones las que han estado afectadas por el tifón. Tienen en esta diapositiva algunos datos de lo que hemos estado haciendo y yo querría remarcar 3 cosas sobre la respuesta a las emergencias, como ha sido la de Filipinas. Una es que ya estábamos allí, que no ha sido una caída en paracaídas cuando la emergencia se ha dado. Oxfam estaba allí y llevaba muchos años en Filipinas y por lo tanto conocemos la cultura, cómo actuar, a las instituciones con que se puede contar. Hay equipos, existen materiales que ya están allí. Otra es la experiencia y la capacidad que Oxfam Internacional y que cada uno de los Oxfams, Oxfam Intermón entre ellos, tenemos en el ámbito humanitario, en el de respuesta humanitaria, de una forma especial, como antes decía, en agua, saneamiento. Hay técnicos, especialistas, materiales, equipos, hay una trayectoria de décadas haciéndolo, sabemos hacerlo y por lo tanto en una situación extrema, compleja, como han podido ver que ha sido la del tifón, incluso en una situación extrema podemos actuar. Y lo hacemos solos con nuestra capacidad y en cuanto podemos, vía las organizaciones locales, vía esas estructuras que precisamente en una situación extrema, cuando se ven más afectadas, es cuando también saben reaccionar y saben cómo llegar a las personas. Y lo último es que nos quedamos allí luego, en la reconstrucción y en esos programas que ya estábamos haciendo antes de que el tifón, en este caso, pasara. Una pequeña foto de lo que ha sido Filipinas y ahora una foto ampliada. Abrimos el zoom a lo que ha sido el año 12-13, los 12 meses de los que rendimos cuenta. Hablamos de 1,7 millones de personas y yo nunca sé bien qué nombre darles. Si beneficiarios, hay un cierto debate interno, que si son beneficiarios, que si destinatarios.
yo los llamaría los protagonistas de lo que hacemos, que son las personas que viven en situación de vulnerabilidad, de pobreza extrema muchas veces, y que son con las que trabajamos, y que es nuestra otra pata. Si un pie está en la ciudadanía española, el otro pie está en las personas vulnerables, en ese 1,7 millones con las que podemos trabajar, con las que es un privilegio trabajar y que es un lujo poderlo hacer, porque aprendemos mucho de ellas, porque intentamos hacerlo cerca, de una forma horizontal, próxima, no con una llegada desde arriba, sino realmente pudiendo compartir lo que hacen. Y hablamos de que cambiamos vidas que cambian vidas, y las cambiamos junto con estos 1,7 millones de auténticos protagonistas que son la gente, y que es gente que se compromete con sus comunidades, con sus pueblos, con sus ciudades, con sus grupos, con sus familias, claro, como no, con su propia vida, para cambiarla, y para cambiarla más allá de la, digamos, actuación que cada programa tenga en el ámbito de la seguridad alimentaria, en el del agua, en el de los derechos de las mujeres. A partir de ahí se construye una cadena que va cambiando. Y esto es gracias a todos a los que mencionamos ahí, y de una forma especial a todos ustedes, a todos los socios donantes que pueden contribuir, a los consumidores de Comercio Justo, a los que apoyan campañas. Y aquí están todos los números, que son unos números que realmente nos hacen, como antes decía, sentirnos apoyados, más allá de la financiación, en que tiene sentido lo que estamos haciendo, en que nos toca aprender, en que tenemos retos, pero que tiene sentido. Ingresos. El año pasado, y empiezo con las cuentas, luego, es decir, intentaría hacerlo breve, pero como antes decía Consuelo, siéntanse con absoluta libertad para preguntar cualquier cosa, de cualquier cosa, y de una forma especial si fuera sobre los números y sobre las cuentas. Y hay mucha más información en nuestra web, en la revista, en nuestra memoria anual. Estos ingresos, mantenemos una buena proporción entre los recursos públicos y los recursos privados, aproximadamente 1/3 y 2/3, creemos que es especialmente importante. Nadie es independiente por completo, pero creo que no somos muy dependientes, y esto es especialmente importante en estos tiempos. O somos multidependientes de muchas instituciones, de muchas organizaciones y de muchas fuentes, y esta es una forma para empezar, para ser viable y para seguir, para poder tener voz. Y creo que esto lo estamos consiguiendo, incluso en estos tiempos que son complicados. En el ámbito de los recursos públicos hay una caída que se mantiene muy fuerte de los recursos públicos de administraciones públicas españolas. Como saben, ha habido un recorte drástico de la cooperación para el desarrollo española, de un 70% casi, tanto de las administraciones descentralizadas, comunidades autónomas, ayuntamientos, ahí ha sido brutal, como desde el Gobierno central, que las ONGs no lo hemos notado tanto hasta este año, pero desde el próximo año seguramente sí se notará. La calidad de nuestros programas, ser Oxfam y hacer las cosas bien, ha hecho que la caída de los recursos de administraciones públicas españolas lo hayamos podido acompasar con una subida de los fondos que hemos captado de instituciones públicas fuera de la frontera española, fundamentalmente la Unión Europea, pero también otros organismos internacionales, y ya en el ámbito privado las aportaciones desde otros Oxfam. Esto incluso el año pasado fue de una forma hasta mayor en el monto de lo que se había conseguido en años anteriores. Estamos hablando de unos donantes internacionales que exigen mucha calidad, muchos resultados, muchos logros y una presencia, como antes decía, estable, sostenida, con una experiencia muy decantada en lo que estamos haciendo. En el ámbito privado, el grueso son ustedes. Y es además lo que nos da esa flexibilidad y esa posibilidad de poder llegar a aquellos lugares donde tal vez ninguna administración pública querría llegar, o puede llegar, o está en sus planes, y nosotros podemos hacerlo gracias a su estímulo. Y luego, bueno, pues están ventas, herencias y otros ingresos. Entre los gastos, estos son los grandes ejes, me centro en el que está arriba. Antes de ello, estamos en los mismos porcentajes que hemos estado en estos últimos años, en el entorno de un 86% para programas misionales y un 14% para la administración y la captación de fondos.
que es un porcentaje que consideramos razonable y que siempre intentamos, y más en estos tiempos, ajustar costes de la manera más férrea posible. Y que van a estos ejes. Como pueden ver, si nos fijamos en los montos, la acción humanitaria ocupa un porcentaje cada vez más alto, y tiene sentido. Su objetivo es salvar vidas de una forma directa, y es muy extensivo, y son programas grandes con unos volúmenes fuertes. No piensen por ello que solamente es el porcentaje y por lo tanto los montos lo que condicionan qué relevancia es la que estamos dándole a los diferentes ejes, qué peso y qué impacto tienen. Y si me fijo en servicios sociales básicos, con un 3% solo, si se dirigen bien, si se canalizan hacia el cambio, y luego veremos algunos ejemplos sobre ello, pueden tener impactos muy significativos. Y algunos casos, yendo a los logros, queremos hacerlo, o quiero hacerlo por las personas, por los testimonios que dan algunas de esos millones de personas con las que trabajamos y con las que, como antes decía, es un privilegio trabajar. Y yo he tenido la suerte y el privilegio de estar en varios de estos países este año y medio que llevo como director general. Creo que debo hacerlo, que es por seguir programas, por conocer programas, por estar con los equipos de los países y con estas personas, o con algunas de ellas. Algunas sí las he podido conocer, otras no. No es el caso de Elida, a la que no conozco, pero sí estuve en Paraguay y pude conocer qué estamos haciendo en los programas de medios de vida sostenibles y cómo se están conectando con las campañas que estamos llevando a cabo, y cómo algunas actuaciones, como el hecho de tener espacios de comercialización de sus productos, hace que las ganancias puedan crecer, hace que la sostenibilidad vaya siendo más alta, ¿no? A Narciso Alonso sí que le conocí. Estuve con él hace tres semanas que estuve visitando Haití y la República Dominicana, y estuve con él en dos momentos. Estuve una tarde en Azua con un grupo de campesinos, cayendo una lluvia torrencial similar, no en tanta intensidad, a una de las tormentas tropicales de las que habían generado una merma en sus cultivos, a la que habíamos hecho una respuesta que se puede considerar de acción humanitaria, de una pequeña respuesta acotada, pero sí ante una situación de emergencia. Y bueno, pues nos estaban explicando cómo habíamos trabajado con ellos en semillas, en diversificar cultivo, en recuperar las infraestructuras agrarias, en definitiva, en volver a elevar su capacidad a cómo estaban antes de que la tormenta tropical llegara. Y me lo encontré luego en Santo Domingo, porque venía como representante de su organización, de Proagro, que es con quienes estamos trabajando en el ámbito del cacao y de los precios, de que puedan cultivar con unos precios mejores a quienes estamos comprando, y era uno de sus representantes ante la campaña Crece, una campaña por la cual diferentes gremios y cooperativas de pequeños agricultores se unen para pedirle al propio gobierno que las respalde, que invierta en los pequeños agricultores, que realmente se crea que son ellos y ellas quienes pueden asegurar alimento, sustento y una fuente productiva para el país. En Burkina Faso estuve en enero y no conocí a Susan de una forma directa, y luego Patricia nos estará contando algo más. Pero ha sido quizá la mayor operación de respuesta humanitaria ante una emergencia, como fue la crisis del Sahel, que ha dado Oxfam Intermón, junto con otros Oxfams, pero de una forma específica Oxfam Intermón en estos últimos años, prácticamente desde nuestra historia, en toda nuestra historia. Y ahí pudimos atender a 590.000 personas solamente en Burkina, con agua potable, con sistemas de saneamiento, pero también con recuperación del alimento y de las infraestructuras y de la capacidad para que puedan sembrar en eso que ya llamamos los ciclos de cuando se puede salir de una emergencia, poder fortalecer, acompañar para que la siguiente vez, la siguiente sequía ya golpee menos, ya haya unas capacidades creadas para que el golpe se pueda resistir mejor. Y en Colombia estuve en agosto y quizás ha sido uno de los días más duros
y más tristes también, y al mismo tiempo, tristes, no sé si es la palabra, emotivo sí, el que compartí con las organizaciones y con las mujeres víctimas de la violencia sexual en el conflicto colombiano, y protagonistas de la campaña Violaciones y otras violencias, saquen mi cuerpo de la guerra. Y eran las propias víctimas las que contaban sus casos, unas cuantas de ellas que dan voz a su propia voz, a su caso, a sus vidas, y que dan voz a miles y miles de otras mujeres que han sido y que hoy todavía son víctimas de la violencia sexual en el conflicto colombiano. Y con ellas trabajamos una a una, apoyándolas a través de sus propios grupos, con apoyo psicosocial, y junto con ellas exigiendo al gobierno colombiano que se reconozca, que lo frene, que no haya impunidad, y de hecho se ha conseguido que en la ley de víctimas nueva, desde el gobierno colombiano, se recoja, entre otras, y de una forma especial, a las mujeres víctimas de la violencia sexual. Y finalmente Rosa Elena Moreno, en República Dominicana, también, y este es un ejemplo en el de servicios esenciales, en el de servicios básicos, educación, salud. Seguimos trabajando en educación y en salud, aunque no hagamos de una forma directa provisión de estos servicios, porque creemos que es una responsabilidad que los Estados tienen y que es uno de los derechos fundamentales y que se deben garantizar desde lo público y desde los Estados, pero con una contribución desde las organizaciones sociales, que podamos aportar innovación, podamos aportar calidad y podamos aportar una organización que pide, exige, clama, propone cómo hacerlo y con qué intensidad hacerlo. Y bueno, pues este es el caso de la campaña por la justicia fiscal, en la que en República Dominicana se piden cambios en el sistema fiscal para que el gobierno tenga recursos para que pueda financiar la educación, salud y otros servicios sociales básicos u otras políticas públicas. Estos son algunos ejemplos. Acabo con los retos, que son algunos de los que están. Retos como director general, bueno, y como equipos tenemos bastantes, pero quizá yo quería destacar estos y nos gustaría escucharles luego sobre ellos también, ¿no? Uno es ser cada vez más efectivos en nuestros programas con la combinación de lo que sabemos hacer, de los conocimientos que tenemos, de poder combinar nuestra influencia, voz, capacidad, con los recursos económicos, con las voces que la gente tiene, y orientarlos hacia el impacto, hacia los resultados, hacia lograr cambios que sean sostenibles. Incrementar nuestra capacidad de acción humanitaria. Hay un gap, hay una brecha cada vez mayor entre las necesidades humanitarias y la financiación y la capacidad de las organizaciones humanitarias. Y esa brecha supone vidas humanas perdidas, supone muertes. En Siria, en República Centroafricana y en otros casos que quizás saltan a la luz menos de lo que ha saltado Filipinas. Necesitamos tener una capacidad mayor y lograr una financiación más predecible y más alta. Conectarnos con la situación de pobreza y de exclusión social creciente no es comparable con la del Sahel, pero cuando se vive en una pobreza creciente, lo de las comparaciones sirve poco a veces, porque lo que hay que estar es cerca, sensible a lo que esas personas sufren. Y desde una organización con una experiencia en cooperación internacional para el desarrollo, pero también en justicia económica global, creemos que tenemos que estar sensibles y tener unas alianzas mayores con las organizaciones que están trabajando aquí, compartir experiencias y trabajar juntos y ponernos en el mismo frente, no enfrentados, sino en el mismo frente que clama por una justicia social allá en donde la pobreza esté. Tener fuentes de ingresos algo más diversas, más aún de lo que ya tenemos, nos hace falta más, como es lógico, y también multidependencia de esa manera que antes indicaba, y una integración mayor en Oxfam, que mantenga nuestra, digamos, autonomía en cuanto a cada uno de los 17 afiliados que estamos en Oxfam, pero que realmente no hagamos todos todo, sino que cada uno hagamos aquello que sabemos hacer mejor para toda la confederación Oxfam, con un alcance global, de forma que seamos lo más efectivos posible, lo más orientados
hacia el impacto, hacia las personas con las que estamos trabajando, hacia nuestra misión y lo más cercanos a lo que ustedes quieran y a lo que nos pidan y a su sensibilidad. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Chema, por este repaso a lo que son los grandes retos y a lo que es el ejercicio que Intermón ha venido realizando a lo largo del año, cómo han sido nuestros programas y dónde están las principales directrices para el futuro de nuestra organización. Yo, sin lugar a dudas, me quedo con algo que siempre nos sigue, yo creo que emocionando, porque es la fuerza vital que acompaña a todas las personas que nos dedicamos a la cooperación internacional, al desarrollo. Al final, muchas veces hablamos de políticas públicas, de datos macroeconómicos, de financiación, etcétera, pero al final la cooperación internacional es un ejercicio sencillo y complejo, es un ejercicio de alta sensibilidad hacia la vida de los demás y fundamentalmente no es otra cosa más que la pulsión por cambiar vidas y dar oportunidades a personas que permanecen excluidas del sistema y que si probablemente no existieran políticas de cooperación que crearan esos lazos de solidaridad, serían personas sin ningún futuro. Algunos de los casos que nos comentaba Chema para mí son logros, son casos de éxito y sin duda alguna son testimonios que nos animan a seguir invirtiendo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo profesional y probablemente vuestro entusiasmo también en una organización como la nuestra. Pero para ver un poco más todo este ejercicio de rendición de cuentas, hemos preparado un vídeo con el fin de que tengáis alguna información adicional a lo que Chema nos ha expuesto anteriormente. Vamos a ver el vídeo. Ya o sama hawa nsongra antuka yesi sitsonga wisho asonga ne besoma sada paendi fo mezie meto patale le ni wani me yida fo ton pa fa ya kamanda le ton dai ton pa fe chang to al guro no le pa o tunje se amiti ya kaman sabo de la ko yila kaman ba le ton ton kiwo men woto nda kay ndade QSL kamana sanso Gracias a estas 107.000 firmas recogidas a nivel internacional y al esfuerzo de decenas de organizaciones campesinas guatemaltecas, se ha conseguido que el gobierno de Guatemala entregue títulos de propiedad a 140 familias del Valle del Polochic que habían sido desalojadas. Como persona organizada, yo ya puedo pedir reunión. A pedir reunión, pero se revela, se revela, lo prepara la feria campesina. Pero la feria pedí muy importante, muy importante tereí porque los güeros roga peguana la sustento de la casa. Tengo a tu papi ahí por una interés porque estaba a ver o aprender por era pisar fuera y los esaros ya por intercambio. Harojo ahí los esaros jugar picueras a cuamba isa pa fuera y le manejo. Upea veílar o aprender a subir. Decidimos organizarnos por la necesidad de ver cómo podíamos nosotros liberarnos de la esclavitud de comercio, de la producción de cacao, de lo que nos compraban, nos sentíamos muy explotados. Yo le diría que consumiendo productos de comercio justo, estamos recibiendo un producto orgánico y más saludable, que tiene menos contaminación que esos productos que anteriormente teníamos. El 2 de abril se aprobó el Tratado Internacional
sobre la regulación del comercio de armas en el mundo. Es un tratado importantísimo, conseguido gracias al apoyo de la sociedad civil y de más de 100 organizaciones que, como Oxfam Intermón, han estado defendiendo que se aprobase finalmente este tratado. Es un logro histórico que permitirá regular el comercio de armas en el mundo. Ha sido una maratón muy larga conseguir que finalmente se aprobase este tratado y finalmente se ha conseguido, ¿no? Esto demuestra que realmente las campañas tienen impacto y tiene mucho sentido que estemos movilizando a la gente, ¿no? اولا انني عرفت كيفاش ندافع على نفسي ما كنخليش حقي يضيع وثاني حاجه عرفت شنو هي البطاقه ديال لاسينيسيس وثاني حاجه عرفت ان عندي بزاف ديال الحقوق ديالي اللي ما كانتش واضحه بالنسبه ليا ما كنتش عارفاها كنتمنى الجمعيه ديالنا تاسس باش انا عندي حلم واحد هو ندافع على الاخوات اللي كما انا تمدت لي يد المساعده من خلال المنظمه اوكسفام والشبكه المحتضناني خصني انا نمد يد المساعده للنساء العاملات اللي كاينه باقي وضعيه صعيبه وشويه قبيحه. Estupendo. Como veis, el programa de Intermón Oxfam es un programa complejo, pero es un programa que yo creo que en el fondo uno de sus grandes activos es el hecho de abarcar desde una forma plural y desde múltiples ángulos de entrada diversos problemas que hacen que el mundo sea hoy un mundo injusto y sea un mundo realmente donde existe marginación para miles de personas. Y donde sigue existiendo uno de los problemas que, aunque nos parezca mentira y aunque algunas cifras nos den datos alentadores, sigue siendo una de las grandes lacras de la humanidad, y es el problema del hambre. Para hablar del problema del hambre y de cómo lo estamos abordando en nuestra actual campaña Alimentos con Poder, tenemos hoy a Gisela Genevat con nosotros, que nos va a explicar un poco brevemente las principales líneas de esta campaña y dónde están los retos y cuáles son las cosas que queremos conseguir. Adelante, Gisela. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bien, como comentaba Consuelo, nos planteamos en esta campaña hablar sobre el hambre, sobre esa realidad tremendamente injusta que todavía hoy en día está golpeando a 1 de cada 8 personas en el mundo. En un planeta en el que, paradójicamente, hay alimentos suficientes para todos, pero que no todo el mundo puede acceder a ellos, y en el que golpea todavía con más dureza a personas que trabajan la tierra, personas que cultivan estos alimentos y son los que sufren todavía más las consecuencias del hambre. Este hambre que es una lacra que incapacita para aprender, para estudiar, para defender los derechos, para desarrollarse. Es una de las causas contra las cuales, como sabéis, todos los que formamos Oxfam estamos trabajando, estamos luchando por erradicar, trabajando a largo plazo, buscando la raíz de los problemas, estando tanto al lado de las personas que en estos momentos sufren hambre, como luchando sin descanso contra las causas estructurales que permiten que esta situación injusta continúe. Pero queríamos hablar del hambre no solo desde esta vertiente de injusticia y de indignación, sino hablando de cómo el acceso a alimentos consigue cambiar la vida de las personas, cómo poder acceder a cultivar los propios alimentos. Esto es la semilla de un cambio que no tiene vuelta atrás. Para tener historias de personas, testimonios en directo, para conocer esto más de cerca, tuve el privilegio de viajar a Burkina Faso hace 2 meses, en octubre, acompañada de algunas personas que nos tenían que ayudar a contar esto. Viajé con Miquel López Iturriaga, periodista, bloguero, conocido como El Comidista, no sé si algunos de vosotros le conoceréis, una persona especializada en temas de alimentación y comida,
Y viajé también con la compañía de Patricia Polite, que nos acompaña hoy en la mesa, una socia de Oxfam Intermón desde hace más de 5 años, para que también nos ayudaran con su visión desde personas que no están trabajando cada día junto a esta realidad para ayudarnos a contarlo. En Burkina es un país que está situado en el corazón de África del Oeste, es un país muy pobre, está en el lugar número 177 de 182 según el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, o sea, está en el furgón de cola. Es un país con unos 17 millones de habitantes, 60 etnias diferentes, en el que más del 80% de la población sobrevive de la agricultura, básicamente de subsistencia. Es un país en el que Oxfam Intermón está trabajando desde hace años, en el que apoyamos a comunidades rurales, productores de cereales como maíz, como arroz, como mijo, sorgo, cereales que son alimento básico para una gran parte de la población. Apoyamos a estas comunidades con formación, con recursos, con herramientas para que consigan mejorar su producción y tener más ingresos para sustentar a sus familias. Pero no solo eso. En esta zona de Burkina, que está situada en la zona del sur, es una zona de lluvias recurrentes, es una zona donde la temporada de lluvias permite cosechas, permite reverdecer un poco los campos. Las mujeres tradicionalmente trabajaban vaporizando arroz en sus casas. Eso de vaporizar nos suena muy raro. Es un proceso de cocido al vapor del arroz con su cáscara y eso permite conservar mejor los nutrientes del arroz y comercializarlo después en mercados locales. Es un arroz más nutritivo que cunde más. Las mujeres hacían esto en sus casas a una pequeña escala. Empezamos en 2001 a trabajar con estas mujeres, organizando cooperativas, aportando formación, aportando recursos, construyendo almacenes comunitarios, organizando un sistema más eficiente de poder hacer este proceso que les ha permitido, pues, actualmente tener más de 600 mujeres organizadas en una cooperativa que compra toneladas de arroz cada año a los productores, que vende toneladas de este arroz vaporizado ya no en los mercados locales, sino al gobierno burkinabés para las reservas alimentarias del país y para abastecer a los comedores escolares. Esto ha permitido que estas mujeres tengan una formación, generen unos ingresos que revierten en sus familias y que revierten, en primer lugar, en la educación de sus hijos. En un 100% de los casos de todas las mujeres con las que Patricia y yo tuvimos el placer de hablar y de compartir y de charlar, el extra de ingresos que esto les permitía generar era para sus familias, para llevar a los hijos de la escuela. Pero les permite también todavía más, permite mejorar el nivel de vida de sus familias, permite a estas mujeres tener un rol en la comunidad, permite participar en la decisión de los gastos familiares y permite que mujeres de una zona o de una cooperativa se pongan en relación con otros grupos de mujeres para ver cómo se han organizado, para ver cómo pueden replicar esto. Tuvimos conversaciones realmente muy emotivas, momentos muy impactantes. Recuerdo especialmente pues, una de estas mujeres, Mariam Sawadogo. Esta es una mujer mayor que tiene 4 hijos, 9 nietos. En estos momentos, con el fruto de su trabajo en la cooperativa de arroz, los está manteniendo a todos. Pero ella nos contaba, su hijo mayor es un chico de 30 años que cuando era pequeño ella no pudo llevarlo a la escuela porque no podía pagar el material escolar. La escuela en Burkina es gratuita, la escuela pública, pero las familias tienen que aportar el dinero que el alumno gasta en libros, libreta, pizarra, tizas, y la familia que no puede pagar eso no puede escolarizar a sus hijos. Mariam nos contaba que su hijo mayor, un chico, 30 años, no pudo llevarlo a la escuela. Su hija más pequeña es una niña, tiene 12 años y actualmente está terminando ya la escuela primaria y va a continuar. Ese era para nosotros el cambio que estamos consiguiendo entre todos. De esas familias y esas mujeres, las familias, los hijos, esto es un cambio que no tiene vuelta atrás. La vida de estas mujeres y la vida de sus hijos ya va a ser diferente. Entonces, realmente volvimos
con Patricia muy conmovidas de todo lo que vimos, del fruto de lo que estamos consiguiendo con el apoyo de todos. Al final es una cadena, es un trabajo que estamos haciendo entre todos vosotros, nosotros, las mujeres que trabajan muy duro, los productores de arroz, y realmente volvimos con muchísimo orgullo, con mucha ilusión y mucha esperanza. Y eso es lo que con esta campaña hemos querido compartir. Cuando hablamos del arroz que enseña a leer, que lo tenéis ahí, o del poder de los alimentos, nos referimos a eso, a esa capacidad que tenemos de conseguir que personas puedan producir sus alimentos, generar unos ingresos, y cómo esto va a cambiar sus vidas para siempre y las de sus hijos, las de sus nietos y su futuro. Eso es un poco lo que os quería contar. Y os lo cuenta todavía de una forma mucho más sencilla y más directa una de las chicas que conocimos en Burkina. Les rouges et les bleus. Ali appartient à la première et Philippe à la seconde. Ils vont s'entraîner en vue de disputer des matchs avec... Quand je serai grandi, je veux être une maîtresse parce que j'ai beaucoup travaillé et je veux montrer les autres élèves puisque leur aussi devient une autre maîtresse pour apprendre les autres. Je peux venir à l'école puisque nous sommes travaillés dans le champ de rue. Nous sommes contents de pouvoir avoir beaucoup de mille. Mon père vend pour avoir beaucoup d'argent pour payer nos scolarités de l'école. Ma mère m'a dit que grâce au riz, je peux être une maîtresse à cause de lui. Cambiamos vidas, que cambian vidas. Oxfam Intermón. Muy bien, muchísimas gracias, Gisela, por esta introducción a la campaña Alimentos con Poder, al problema del hambre en el mundo. Y a continuación, para completar toda esta exposición, vamos a escuchar el testimonio de Patricia. Como veníamos diciendo, Patricia es una socia colaboradora de Intermón, que ha tenido la oportunidad de viajar a Burkina, que también ha estado visitando programas de Intermón en Perú, y que lo que realmente nos interesa también del testimonio de Patricia es su mirada nueva. O sea, es una mirada que no procede de las personas que estamos día a día trabajando en las agendas de cooperación, sino que es la mirada de cualquier ciudadano que por primera vez desembarca en un contexto completamente distinto, en un contexto donde cosas que para nosotros están dadas por sentados y son derechos que tenemos garantizados, de repente se convierten en situaciones excepcionales, donde el problema del hambre, los derechos de las mujeres y la injusticia son tremendamente devastadoras. Patricia, tienes la palabra y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, gracias a todos y gracias por supuesto a vosotros por invitarme. Bueno, yo soy Patricia Polite, soy socia de Oxfam Intermón desde hace unos 5 años. Antes había colaborado con otras ONGs, había trabajado de voluntaria. Y cuando me decidí a colaborar económicamente con una ONG, una amiga que de hecho está por ahí al fondo, me recomendó que lo hiciera con Oxfam Intermón porque ya lo conocía de antes. Y la verdad es que tengo que decir que cuanto más conozco el trabajo que realiza Oxfam, sobre todo conociéndolo en terreno, y cuanto más conozco a las personas que trabajan allí y que trabajan aquí, más convencida estoy de que era la decisión que tenía que tomar. Entonces, bueno, os voy a intentar contar brevemente un viaje que fue una experiencia inolvidable de 7 días en Burkina Faso. En primer lugar, quería decir lo que es para mí el trabajo de Oxfam Intermón y después os voy a contar 3 conceptos fundamentales con los que me volví del viaje. Para mí, Oxfam Intermón son 2 cosas, es confianza y resultados. Confianza en el sentido de que la ayuda que damos aquí llega. Y yo es que eso lo he visto en Perú el año pasado con el viaje de colaboradores y este año en Burkina Faso. O sea, los proyectos existen, están, salen adelante, las personas beneficiadas te cuentan sus testimonios y, bueno, por ser un poco coloquial, alucinas, ¿no? Te llegan realmente y luego ves cómo crecen, ves cómo mejoran, ves cómo cambian y se amplían y cómo siguen cambiando vidas. Y en cuanto a los resultados, es que se pueden intentar hacer bien las cosas, pero no siempre se consigue.
pero lo bueno de Oxfam Intermón es que tiene muchísima experiencia, tiene mucha experiencia internacional y además trabaja siempre con las contrapartes locales, que para mí es fundamental, y porque son ellas las que les ayudan a conocer realmente las necesidades de cada zona y les ayudan a saber cómo pueden encajar mejor los proyectos en un terreno o en otro, y cómo la gente también va a recibir esos proyectos de esa ayuda, porque hay veces que igual hay que adaptarlos de otra forma diferente, etc. Entonces, bueno, simplemente un mapa de Burkina Faso, por si no lo habéis visto nunca. Yo desde luego no, antes de ir. En la capital, nosotros llegamos a la capital, que está en el centro del país, y viajamos hasta el sur, como explicaba antes Gisela, al suroeste, donde está Bobo-Dioulasso, que es la segunda ciudad más importante. Y esta es la carretera que nos llevaba de una ciudad a otra. Como os decía, 3 conceptos fundamentales para mí. Uno es el concepto de comunidad, colaboración, cooperativas, compartir. Hemos visitado comunidades rurales en las que, como vemos aquí, las mujeres nos enseñaban cómo trabajaban de una manera conjunta, de una manera incluso armoniosa, porque les pedimos, que fue curioso, pedimos que si podían cantarnos una canción típica de ellas, y para cantarnos la canción se pusieron a trabajar para enseñarnos, porque son, para cada una de las labores tiene una canción que van cantando mientras van trabajando, y mientras van recogiendo el maíz, mientras van batiendo el maíz también en las... Entonces nos estuvieron enseñando y veías cómo trabajaban de una forma. Empezaban a trabajar 5 de ellas, y a los 5 o 6 minutos ya había 2 que sabían que tenían que coger el testigo y seguir trabajando ellas. Trabajaban de una forma que a mí por lo menos me pareció hasta bonito de ver, era realmente muy, muy especial cómo trabajan de esa forma equilibrada, ¿no? Entonces luego también, pues allí nos explicaron en esta comunidad, nos hicieron como una degustación de platos. Allí cultivan básicamente el maíz, y nos hicieron un montón de platos típicos, todos elaborados con la base del maíz. Nos comentaban que cada día era una mujer de la comunidad la que cocinaba para el resto. No es que cada familia va por independiente, no, tiene un sentido de comunidad muy fuerte y muy, muy arraigado, ¿no? Y todo es para todos, evidentemente. Aquí, después de nuestra degustación, también se pusieron a comer ellas con los niños pequeños. Los de a partir de 3 años estaban en la escuela, y en un momento se repartieron toda la comida, pero veías que, como los flujos de los platos también de la misma manera, como muy armoniosa, que todo el mundo tenía de todo el mundo se repartía, todo el mundo, pues eso, había para todos, y lo que había se repartía. Y aquí una relamiéndose de lo rico que estaba el plato. Otro ejemplo son las cooperativas, como nos contaba Gisela, ¿no? Este es el cartel de la asociación WOL, que es una cooperativa de mujeres que trabajan con el mango, el secado de mango. Entonces, bueno, la cooperativa es el mejor ejemplo, yo creo, de lo que es un trabajo conjunto por la búsqueda de un bien común, y de cómo todo lo que se logra y todo lo que se consigue luego se reparte entre todos los socios, ¿no? Y este es el cartel de la cooperativa del arroz. Entonces, es eso, el valor del trabajo en comunidad, y la sensación también de que entre todos tenemos que aportar y todos tenemos que colaborar para conseguir mejoras y para conseguir que esto siga adelante. Por otro lado, no sé si os habéis dado cuenta, sobre todo había mujeres en las fotos hasta ahora. Otra idea es la fuerza de las mujeres. O sea, la capacidad de superación, de sacrificio y de lucha siempre con esperanza. Lo que decía Gisela, tuvimos la suerte de estar como en la cara amable del país, en donde sí que hay cosas que salen adelante, y entonces es esa idea de que claro que se puede luchar, de que claro que se pueden cambiar las cosas, y de que hay pequeños cambios que significan mucho. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención la fuerza de las mujeres, la capacidad de sacrificio, incluso la fuerza física también. Esta es una rueda que vimos en la carretera, una parada que hicimos en la carretera de Ouagadougou a Bobo-Dioulasso, y como ves, como siempre, con los niños pequeños atados a la espalda, la otra en una mano el niño y en la otra dándole vueltas a la rueda, y estuvimos un rato charlando con ellas, y me dijeron, venga, prueba tú, prueba tú. Yo con las 2 manos no conseguía girar prácticamente esta rueda, lo que la otra estaba con una mano, por supuesto, acostumbradísima, ¿no? Y bueno, aquí otro ejemplo, este es el mismo poblado de antes, el de Faracobá, otro de los trabajos manuales, que esta es una de las mejoras que gracias a Oxfam han conseguido, y es que se han juntado entre varias poblaciones diferentes y han comprado una máquina que consigue desgranar las mazorcas de maíz, que puede resultar una cosa, bueno, banal, pero que evidentemente les ahorra muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo que pueden dedicar en hacer otras cosas, ¿no? Y la tercera idea son las soluciones globales, que realmente, según escuchaba hablar a
a todos mis compañeros de la mesa, creo que se destila de todos los proyectos de Oxfam, pero claro, yo hablo de lo que he visto, ¿no? Y para mí es eso, el hecho de dar empleo, de asegurar un salario a una persona, no es únicamente asegurarle que tiene un medio de vida, sino que, como decía Gisela, todas las mujeres que estaban en las cooperativas, en lo primero que utilizan el dinero es en sus propios hijos, y es en la educación de sus niños y es en la salud de sus niños, es decir, es en el futuro, y es en invertir en futuro, y invertir en una sociedad mejor y más educada, más formada. Entonces, representa un cambio global para toda la familia, ¿no? El hecho de que estas mujeres puedan incluirse en el mercado laboral, por decir así. Y por otro lado, también muchas de ellas nos comentaban que todas reciben formación en materia de género y educación en derechos de la mujer, que veíamos también el ejemplo de la trabajadora de la fresa, ¿no? en Marruecos, que es una cosa importantísima porque una de las cosas más, yo creo, difíciles muchas veces es ese cambio de mentalidad, esa ruptura de estereotipos. Entonces, en países en los que las mujeres no han tenido espacio en la esfera pública, no han tenido espacio en el mercado laboral, que pequeños cambios como las cooperativas las vayan introduciendo es fundamental, porque en un país sano tiene que tener integrados a hombres y a mujeres en todo, en el trabajo, en las decisiones, en todo lo que conlleva. Entonces, un ejemplo de ello es Rosalie Soma, que es la vicepresidenta de la cooperativa de secadoras de Beregudú, de Mango. Ella nos contaba que fue la primera mujer que entró a trabajar en la cooperativa y nos contaba otra vez este mismo ejemplo de cómo ese trabajo le aporta un sueldo extra, que lo reinvierte en su familia, en sus hijos, en el futuro, en la educación, en la sanidad, pero también a mí me llamó muchísimo la atención lo que contaba ella en primera persona y decía, sí, evidentemente mi familia ha mejorado, evidentemente, pero contaba con mucho orgullo, como tiene que ser, que ahora se sentía muy orgullosa de que le llamaban de otras asociaciones a ella, y asociaciones de hombres, asociaciones de mujeres, asociaciones en general, para aconsejar y para que ella explicase y hiciera su consultoría de cómo deberían mejorar los procesos o cómo se podían asociar. Entonces, esa satisfacción, esa realización personal que, como decía hasta ahora, pues la mujer en Burkina Faso no la había tenido, a mí la verdad es que me llegó mucho porque ves pequeños cambios que suponen un cambio para toda la sociedad y un cambio de esquemas para toda la sociedad del país. Entonces, nada, finalmente, algunas fotografías de los protagonistas del viaje, como siempre los niños, encantadores y que significan el futuro esperanzador del país, los adultos, que son evidentemente el presente y son quienes están allí y quienes están, un caballero trabajando que también lo sabía y también trabajaban, por mucho que la fuerza de las mujeres era muy importante, por supuesto que ellos también están allí. Y luego una foto final, homenaje a todo el equipo que fuimos allí de viaje, la gente de la agencia de producción, la gente de Oxfam de Burkina, de Oxfam Intermón. Y finalmente decir que para mí los protagonistas son tanto los trabajadores de Oxfam, los voluntarios de Oxfam y los socios de Oxfam, vosotros, nosotros, ¿no? Porque al final lo más importante, y volviendo al primer concepto, es la comunidad de Oxfam Intermón, y es el saber que va a haber gente que sigue trabajando, va a haber voluntarios que siguen dando su tiempo, va a haber socios que siguen dando y aportando su pues cada mes, ¿no? Lo que cada uno pueda, y que para que funcione algo hace falta el trabajo y la voluntad y el esfuerzo de todos. Así que nada, muchísimas gracias, porque creo que gracias al trabajo de todos hacemos que realmente haya cambios reales en las vidas de las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, por ayudarnos a contar lo que hacemos de otra manera, con una vivencia muy personal y muy cercana. Y sobre todo te agradezco el que hayas puesto esta organización en el nosotros, es decir, en todo ese círculo de confianza entre las personas que trabajamos para Intermón, los socios y colaboradores de Intermón Oxfam, las personas que trabajan como voluntarias en nuestra organización, nuestras copartes en los países del sur. Realmente esta organización ha de ser un nosotros, y yo creo que entre todos debemos construir esa comunidad de confianza y sobre todo de confianza en la posibilidad de cambiar las cosas, y de cambiar las cosas empezando por cambiar la vida de algunas de las personas
que son las personas que trabajan y que viven y para las cuales realizamos nuestros proyectos. Y como decía al principio de la apertura de esta reunión, porque a mí esto de asamblea y tal me parece casi más una reunión de, bueno, pues de amigos, de socios, de colaboradores, de gente que comparte algo. Como en todas las reuniones, sean familiares, profesionales o de cualquier otro estilo, siempre surgen preguntas, siempre hay diferencias de opinión, siempre hay aportes constructivos, siempre hay aportes críticos, y eso es lo que queremos oír ahora de todos vosotros. Nos interesaría también dejar este último espacio, que tenemos un tiempo relativamente amplio, para escucharos, para saber cómo vivís, sentís y percibís nuestra organización. Así que, sin más, paso la palabra a todo el mundo, me pongo las gafas para veros bien. Quiero ver un montón de manos alzadas, ya veo aquí una señora en la primera fila. Si le podéis pasar el micrófono, fantástico. Yo lamento la nula comunicación que Intermón ha tenido conmigo. Yo he puesto muchas aspas, muchos números en las encuestas, pero además he añadido siempre algo más. Y nunca he recibido respuesta de eso que yo añadía. Y a mí eso no me parece bien. Si alguien quiere escucharme después, cuando termine la reunión, una de las cosas que yo he contado muchas veces y por las que no he tenido ninguna respuesta, lo haré muy a gusto. Pues muchísimas gracias, primero por su sinceridad, siendo la primera, ¡pum!, en toda la frente. Y me parece que está usted en todo su derecho. Y en segundo lugar, claro que la vamos a escuchar inmediatamente. Antes de que usted se vaya de esta sala, vamos a tomar nota del problema y a mejorarlo, sin duda. Usted tendrá información de esta organización. ¿Más preguntas? Gracias. Tenía varias preguntas, responder las que podáis o de tiempo. Una era para Consuelo. ¿Sí? Era una curiosidad, ¿cuáles pueden ser las prioridades que le pedís al Gobierno en este momento para este año que empieza, ¿no? Igual este año que cierra puede haber sido el Tratado del Comercio de Armas. ¿Cuáles son las 2 o 3 prioridades que tenéis? Luego comentabais que uno de los retos, José María, era conectar la crisis en España con la pobreza global. No sé en qué se traduce, si es que podemos implementar cosas que se hacen en el extranjero aquí, si es que vamos a trabajar en España con la pobreza que hay aquí. No sé si puedes ampliar sobre eso. Luego también dabas una cifra de ingresos, que el 15% venía de otros Oxfam. Eso es porque en España ahora hay menos ingresos y hay que seguir manteniendo vivos los proyectos internacionales, es porque tenemos más experiencia en ciertos ámbitos, el agua, etcétera, etcétera, y nos dan ese dinero para que lo canalicemos. Y la última es, hablamos de la cifra de voluntarios y de activistas. Igual no es el momento, pero tengo curiosidad de saber qué es un activista, qué es un voluntario, cuál es la diferencia. Gracias. Vamos a coger ahí al fondo de la sala, María. No, digo, agrupar un poco preguntas porque si no se dilata. Sí, yo tenía una pregunta para José María, que es el número de gente a la que se ha llegado este año, que era como 1.700.000, simplemente entender que yo he interpretado que es el número total de gente asistida a la que se ha llegado, ¿no? Confirmar eso respecto a la idea de que a lo mejor eran nuevos destinatarios de la ayuda acumulados, ¿no?, a los anteriores. Entonces, en ese sentido, una vez que me lo confirmes, el intentar entender cómo funciona Intermón a la hora de decir, dar por finalizado un proyecto, si se llega algún día a dar por finalizado un proyecto, porque entiendo que no se puede llegar a todos los sitios, y llegará un momento en que a lo mejor una sociedad la has llegado a desarrollar mínimamente o hasta cierta emancipación, pero a lo mejor justo a 30 kilómetros tienes otro pueblo que está en la miseria total. No sé qué criterios se siguen a la hora de decir, bueno, pues este proyecto, esta comunidad la damos por cubierta y cerramos este proyecto y movemos. ¿Qué criterios se siguen ahí? Y luego a Gisela, una pregunta sobre
una curiosidad que me ha surgido hace una semana, salió en el telediario el alimento boliviano de la quinoa, me parece, que es como que hay muchas esperanzas de que pueda ser muy útil para el tema del hambre, como lo has tratado. Que si Intermon Oxfam está metido en este tipo de desarrollos, si tenéis experiencia en ello y si en África se pudiese, porque decían que era incluso precisamente en zonas de poca pluviometría, que podría tener mucho éxito. Entonces no sé qué desarrollos podéis prever ahí en los países del Sahel especialmente, ¿no? Básicamente son las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a contestar este primer bloque de preguntas. En primer lugar, Gisela, si quieres contestar un poco a esta señora que nos hacía esta crítica sobre los sistemas de información, sería interesante como que recalcaras un poco dentro del departamento de marketing y en todo el circuito de atención a socios cómo trabajamos. Bueno, que igual evidentemente no será un buen ejemplo, puesto que esta señora no ha recibido respuesta a su solicitud, pero sí que tenemos un servicio de atención al colaborador que sí que recibe cualquier comunicación y en principio lo que tratamos es siempre de dar respuesta. En este caso, evidentemente, pues por lo que usted nos comenta, no lo hemos hecho suficiente con el nivel de corrección adecuado, pero sí que es verdad que hay un equipo pues, que se encarga de recibir cualquier solicitud, cualquier comunicación, y bien por email, por teléfono, intentamos siempre dar respuesta, facilitar la información que las personas nos piden o intentar en todo lo que esté en nuestra mano pues poder atender su solicitud. Que en cualquier caso, en cuanto termine pues, este encuentro, sí que ya charlamos un poquito más y intentamos resolverlo. Muchas gracias. Vamos a ver, siguiente pregunta, Chema. Sí, intento coger un poco las de Oxfam y otras más, y las de Conectar Crisis. Con otros Oxfams, sí, es financiación que llega de otros Oxfams. No es tanto por una especialización mayor, aunque quizá en el futuro sí vamos a ir en esa dirección también, que haya algunos Oxfams que nos especialicemos más en algunos temas y que lo hagamos para toda la confederación, para todo el mundo, y que por lo tanto también haya una financiación cruzada desde los temas y que no solamente estemos mirando nosotros cómo apoyamos los programas de derechos de las mujeres, de acción humanitaria, de medios de vida, sino que hagamos uno de esos temas para toda la confederación en el mundo entero. Pero hasta ahora no es así aún, y hasta ahora es financiación que nos está llegando por los países, por el peso en los países. Se está avanzando hacia tener un único Oxfam en cada país. De forma que antes había, yo estuve hace bastantes años, he estado fuera durante 6 años, cuando me fui en mi vez anterior había muchos países donde había 5, 6, 7, 8 Oxfams, con 5, 6, 7, 8 oficinas, con 5, 6, 7, 8 planes. Luego se fue haciendo planes comunes. Ahora ya hay en casi todos los países una única oficina, hay menos Oxfams, hay una estructura de gestión única, hay un manager, hay un único Oxfam que es el que lidera en un país, y se va a ir realmente a uno solo. Entonces, si otros afiliados y otros Oxfam quieren financiar en ese país, lo van a hacer a través del afiliado, que es el líder en ese país. En el caso nuestro somos el Oxfam manager, líder, gestor, como lo quieran llamar, en varios países, y muy concretamente en Burkina Faso, uno de ellos, pero también en Chad, en Mauritania, Marruecos, Burundi y en varios países de América Latina. Y esa financiación, especialmente con la crisis alimentaria del Sahel, hubo una financiación muy fuerte desde otros Oxfams y desde los gobiernos de otros países. Digo, financiación de Hong Kong, Australia, Canadá, Reino Unido. Países que mantienen también una financiación de la cooperación más amplia. Entre voluntario y activista, el voluntaria es una persona que forma parte del equipo operativo y que realiza tareas como las realizamos las personas que tenemos contrato, como en el sentido de que las hay en muchos departamentos, en las tiendas, quizás donde más hay. Todas las tiendas están solo con personas voluntarias. Son casi 1000 personas. Pero hay un compromiso, están bajo la ley del voluntariado, hay un seguro que les cubre, tenemos una responsabilidad sobre la formación, integración,
lo intentamos hacer cada vez mejor, comités en muchos sitios, pero en los departamentos centrales también. 1.660 es el dato que estaba saliendo, fluctúa en esos entornos. Los y las activistas son personas que se adhieren a alguna campaña de las que estamos impulsando, normalmente por la vía de una firma, de la firma de la típica adhesión a una campaña, pero también con la participación en festivales, en actos externos, en calle, bueno, hay muchas acciones que se hacen en el ámbito de las campañas de la movilización, pero es una participación puntual, acotada, no es parte del equipo, no hay un compromiso, sí hay una adhesión y hay una participación activa. 1,7 millones ni son solo nuevos ni son solamente los de siempre. Siempre hay una, digamos, evolución y una rotación. Hay algunos programas que se acaban, a veces porque no hay financiación para ellos, otras porque van evolucionando y van cambiando, y hay un momento en el que se dejan de hacer o dejan de tener sentido como se estaban haciendo y se hacen de una forma diferente, y siempre aparecen nuevos y pueden aparecer nuevos, como estaba diciendo usted, en una zona próxima. Intentamos hacer escala y que desde los ejemplos concretos, desde alguna innovación, desde algo que ha funcionado en una comunidad, en un pueblo, ver si desde ahí, con otros actores, con instituciones públicas, con el sector privado, se puede escalar y se puede ampliar. Entonces ahí, y por lo tanto poder llegar a más personas. Y luego hay situaciones humanitarias que cuando, digamos, ocurren, pues son lógicamente personas, comunidades nuevas a veces, porque no son con las que hemos estado trabajando siempre, aunque estemos en una zona próxima o estemos en el país. Sobre cómo evolucionan, yo le pondría dos ejemplos. Uno sería Burkina Faso. Burkina Faso en el norte es una situación muy afectada por las sequías recurrentes. Con la población con la que estamos trabajando, llevamos trabajando mucho tiempo y seguramente nos va a seguir tocando trabajar en el mejor sentido, acompañarles durante años en esos ciclos, tratando de que la capacidad de resistir, de enfrentar las crisis alimentarias, sequía, precios, especulación, sea más fuerte, pero realmente es muy vulnerable y seguiremos estando con ellos. Si nos vamos al sur, que era donde han estado y de lo que estaban hablando Patricia y Gisela, ahí la situación es diferente. Hay una capacidad para producir mayor. Hemos visto ejemplo. Hemos logrado que el gobierno de Burkina Faso compre arroz local del sur para su ayuda alimentaria a las poblaciones del norte de su país, en vez de estarlo importando. Nos ha costado años y con mucha organización local, pero al final, tras 8 o 10 años, se ha conseguido. Ahí hay que evolucionar. Hay veces que ya tienen una capacidad productiva, y otras que estamos pensando en qué instrumentos son aquellos con los que podemos seguir trabajando con esas organizaciones, pero que se adapten más, bueno, pues a una inserción en el mercado mayor. Y ahora ya quizás es más bien pensar en esquemas de seguro, incluso en capital crédito, en capital riesgo, en algún momento, para que puedan, porque ya están en esa situación. Por lo tanto, hay una, digamos, evolución de los instrumentos que vemos muy bien en República Dominicana, por irnos a otro sitio, en un país donde hay recursos, pero hay una desigualdad atroz y una concentración de la riqueza en muy pocas manos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el énfasis es en campañas de movilización ciudadana que parten de los campesinos, de los que hemos visto ahí, y de las propias mujeres, porque son quienes están movilizando, pero que les damos apoyo para exigir en políticas públicas al gobierno, fundamentalmente, que desarrolle un sistema fiscal y que desarrolle unas políticas públicas desde esos ingresos para que puedan financiar política agraria, educación, salud. Evoluciona también con el paso del tiempo. Y el último, ligo con la situación aquí. Precisamente en esta semana vamos a hacer un debate sobre qué hacemos ya y qué deberíamos hacer. Y es un debate donde participan también algunos socios y socias, personas voluntarias, equipo, bueno, bastante abierto, porque creemos que hay una situación que ha cambiado en el país. Pero tenemos claro, hay una única cosa que sí que tenemos claro, es que no vamos a darle la vuelta a la tortilla entera y nos vamos a convertir en una organización que haga fundamentalmente y prioritariamente acción social aquí en España. Uno, porque si nos vamos del Sahel, les puedo asegurar que no queda nadie, que no hay una frontera, no hay nada más
el siguiente paso. En el norte de Burkina Faso no existe otro paso más, no hay otro escalón, no hay otra red. Dos, porque es lo que sabemos hacer y hay organizaciones que lo hacen muy bien aquí. Y bueno, pues yo creo que son dos razones suficientes como para no querer darle esa vuelta. Pero no querer darle esa vuelta no quiere decir, por supuesto, que no seamos sensibles. Creo que difícilmente puede haber alguien más sensible a la pobreza y la exclusión social creciente en nuestro país que aquellas personas, organizaciones, comunidades que estamos trabajando desde hace décadas con población en situación de vulnerabilidad creciente. Por lo tanto, la sensibilidad es exactamente igual. Estamos haciendo alianzas con otras ONGs. Podemos intercambiar aprendizajes. Sí, seguramente en el ámbito alimentario podríamos. En el de movilización social también. Y podríamos aprender de las respuestas de las organizaciones sociales a las crisis, a la crisis de América Latina de los años 80 o a la crisis asiática de los años 90. Y vamos a hacer algunas experiencias de intercambio y de, digamos, alianza algo más fuerte. Tenemos algunas acciones puntuales, no amplío más en ello. Y lo que sí hemos logrado construir es una narrativa en el mejor sentido en cuanto a una posición de dónde estamos. Y hemos hecho algunos informes sobre ello con datos de desigualdad y de pobreza aquí en España y en, digamos, Europa, desde una lectura de una organización como la nuestra, que de justicia económica global, vaya, algo sabe. Bueno, pues, y que estábamos en las crisis de América Latina y de Asia, que hemos visto el efecto que las crisis tuvieron y que la respuesta a esas crisis, qué consecuencias tuvieron sobre la población empobrecida, sobre la más vulnerable, salvando distancias que son fuertes, especialmente en punto de partida. Pero creemos que hay algunos aprendizajes, algunas lecciones y algunas consecuencias comunes, las cuales nos ayudan a estar en ese frente común que era del que estaba hablando en el inicio. ¿Haremos algo más? No lo sé. Muy bien, gracias, Chema. Por completar un poco tu respuesta y enganchando con la pregunta concreta que nos hacías en relación a qué demandas estamos realizando al Gobierno en este momento, nuestra demanda fundamental y el núcleo esencial sigue siendo la defensa de la política de cooperación. En un momento como el actual somos conscientes que con 3 años consecutivos de recortes y una política de cooperación que prácticamente ha sido desmantelada desde su condición presupuestaria, e incluso no solamente desde el ámbito de los presupuestos, sino también desde lo que es su estructura formal, nos parece que es tremendamente alarmante y nos parece que estaríamos en riesgo de perder lo que ha sido la construcción por parte de la ciudadanía y por parte de los sucesivos gobiernos que ha habido en este país desde los años 80 hasta ahora, de diferentes colores, de diferentes componentes ideológicos, pero que poco a poco han contribuido a construir una política pública que en primer lugar ha estado basada en un consenso ciudadano importante, que ha ayudado a construir enormemente el consenso democrático de este país. En segundo lugar, es una política que ha ayudado enormemente a la proyección internacional de España como un Estado dentro de las principales economías mundiales y que ha ayudado fundamentalmente a esto que ahora de forma tan moderna se llama la marca España. La política de cooperación ha tenido, yo creo que una contribución esencial a la modernización de España y a la percepción de España en otros países en clave solidaria y en clave internacional. Esto estamos en riesgo de perderlo y para nosotros sigue siendo el núcleo fundamental, por no decir del coste social y del coste humano que tiene el hecho de que España deje de invertir en determinados países y en determinados sectores. Hay países como Tanzania, por ejemplo, Uganda, donde sus presupuestos en políticas sociales dependen en un 80 o en un 90% de la inversión extranjera, de la ayuda oficial al desarrollo. Estamos condenando, o sea, cuando España deja de invertir en estos países, está contribuyendo a que todas estas personas se vean abocadas a vivir sin ningún tipo de protección social. Con lo cual, demanda número 1, que la política de cooperación no se desmantele, que se sigan manteniendo
los mínimos imprescindibles para que no estemos en una escala donde perdamos completamente el concepto de política pública. Para esto estamos también aportando soluciones, no estamos haciendo un brindis al sol, estamos proponiendo también herramientas para refinanciar la cooperación internacional al desarrollo en tiempos de crisis. Una de estas herramientas es la tasa a las transacciones financieras. España está metida en un complejo de negociación, en un complejo, sí, proceso de negociación a nivel de la Unión Europea, que se cerrará en los próximos meses y donde podría haber la posibilidad de obtener 5.000 millones para recapitalizar la cooperación internacional al desarrollo y otras políticas sociales. Como os decía Chema anteriormente, en el ámbito de desigualdad estamos haciendo una serie de análisis todavía muy prospectivos, pero sí le estamos pidiendo al Gobierno que preste mucha atención al avance de la desigualdad dentro de España, pero también a nivel global. Y aquí nuestras principales demandas se centran en 3 cuestiones esenciales. Número 1, blindaje de servicios sociales. Número 2, una fiscalidad justa, empezando por todos los temas de evasión fiscal. Nos parece que es un punto importante para la refinanciación de los servicios sociales y de la política de cooperación. Y finalmente, también la atención a la participación democrática en los procesos políticos. Y serían un poco las reivindicaciones generales y un poco las conversaciones que en este momento estamos manteniendo con el Gobierno. Hay que decir que la interlocución es una interlocución fluida y dialogante. O sea, estamos en un nivel de aproximación y de acceso. Gracias. Es verdad. Allí se la pregunta sobre la quinoa, que sí me gustaría recibir respuesta. Sí, perdón, que nos faltaba... ¿Perdona? No, perdón, que nos faltaba el tema de la quinoa. A ver, nosotros sí trabajamos a través de nuestro apoyo a productores de comercio justo con productores de quinoa. Y sí que es verdad, en todos los proyectos de apoyo a desarrollo agrícola, desarrollo rural, contamos con técnicos, especialistas, con agrónomos, con personas que trabajan junto con los beneficiarios del país y junto con las organizaciones locales con las que trabajamos, en ver y definir cuáles son los mejores cultivos en la zona por el clima, por el suelo, por el régimen de lluvias, por la capacidad de irrigación, por el histórico y la tradición del lugar, cuáles son las mejores técnicas agrícolas, cómo pueden mejorar y diversificar cultivos y alimentación las personas. Entonces, eso es un trabajo que se realiza en todos los proyectos que nosotros desarrollamos de medios de vida en comunidades rurales. Entonces, sí que está esto siempre presente, no únicamente en la quinoa, sino también en las distintas variedades de cualquier cosa que se cultiva, de maíz, de patata autóctona de distintas variedades, en Perú, por ejemplo, de arroz autóctono en Haití o en Burkina Faso, por ejemplo. Es decir, ver en cada sitio, en función de la climatología y de las capacidades que hay, qué es lo que puede funcionar mejor como cultivo y qué es lo que puede ayudar a diversificar más la producción. María, sí, ahí tenemos una palabra, aquí tenemos también a este señor, por aquí delante 2 palabras, allí otra, nos perdemos, venga, vamos a por todas. Hola, buenas tardes. Aunque ya ha contestado algo Consuelo, yo quería que me explicaran, que me comentaran la relación de colaboración y de crítica de una ONG como Intermón con los gobiernos y con las instituciones internacionales, muchas de las cuales aportan fondos a la ONG. Por ejemplo, por la relación que se puede establecer entre los objetivos de Intermón, como luchar contra el hambre, como apoyar el desarrollo, y los objetivos que muchos gobiernos, muchos estados han firmado, los objetivos del milenio, que siguen incumplidos y que parece que cada día van demorándose para más adelante. Entonces, claro, la relación entre estas ONGs y los gobiernos e instituciones internacionales. Gracias. Muy bien. Bueno, yo quería hacer una observación.
En la revista de la organización, hace ya bastantes años, veía un artículo hablando sobre ropa sucia. Era ropa que se hacía a través de los niños y con sueldos muy bajos y en malas condiciones. Y hay dos clases de pobreza, o la pobreza económica y después la pobreza mental, de que los gobiernos, por regla general todos, predican la política que a ellos les interesa, de lavar el cerebro a la persona para que haga exactamente lo que ellos quieren. Entonces, para mí creo que una organización como esta tenía que valer también para las personas que no tenemos capacidad de crítica personal, de tener una base, que nos diesen una base para poder ver la vida real como es y no dejarnos llevar por las impresiones que ellos quieren que tengamos. No sé si me he expresado lo que quiero decir. Perfectamente. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería preguntaros sobre un dato que he recogido. Yo soy socia ya desde hace ya muchos años, 8 o 10 años por lo menos. Referente a los ingresos, habéis dicho que el 37% era de administraciones públicas, que debe ser ahora ya poquísimo, no sé si, bueno, esto es el dato que habéis dado. Y el resto, el 63%, fundamentalmente de socios, habéis dicho, y el resto, que no habéis dado porcentaje, pero sí que el monto más grande era de socios y el resto de empresas privadas. Entonces a mí me gustaría saber, porque a lo mejor ya me lo divulgáis y nos informáis a los socios y a otros más, si estas empresas privadas que, no sé, que te parece raro y que den tan poco, pues no se las puede concienciar más, porque son tan rácanas, y sobre todo yo diría que también, a lo mejor ya lo hacéis, como decía anteriormente, nos podríais informar de qué empresas a nivel español son las que colaboran en el tema de los ingresos. Y la segunda pregunta también es en los programas rurales, concretamente en Burkina Faso, bueno, pues un poco en relación con las relaciones un poco laborales. Las tierras de producción, concretamente en Burkina Faso, pues me imagino que las tierras de producción, las de los productos, el maíz y todo esto que habéis hablado, ¿estas tierras son de propiedad privada o son de ellos? Porque si están de propiedad privada, pues tendrán problemas, como en todo el mundo, y más allí me imagino por gobiernos y tal, bastante dados a no dar derechos, pues me imagino, y quería saber cómo son las relaciones laborales, en este caso de que sean propiedades privadas. Gracias. Vamos a parar con estas 3 preguntas y luego volvemos a tomar las otras 3 palabras pedidas que hay. ¿Empiezas tú, Chema? Sí, con lo de plataforma, o sea, yo creo que justo por ahí es por donde apuntan las campañas, sin pretender, lo más lejos de pretender adoctrinar ni pensar que lo que decimos, que lo que sugerimos, que lo que les proponemos, que nos apoyen en una campaña sobre la tasa de las transacciones financieras, sobre consumo, en la sensibilización, sobre temas valóricos, sea lo que debe ser. Pero es lo que nosotros pensamos, lo que vivimos, lo que sentimos desde nuestra misión, desde lo que trabajamos con las personas vulnerables, pues esa es nuestra contribución. Y eso sí que intentamos contarlo. Y sí les intentamos implicar, sabiendo que los tiempos son tiempos limitados, pero por el boletín, por las campañas que les hacemos llegar, sugiriéndoles el que tomen acción, el que compren productos Comercio Justo, el que, bueno, pues la alternativa más segura a la no explotación es Comercio Justo. Hay otras alternativas más y es exigir a las grandes empresas que aseguren la no explotación y unos criterios mínimos en su producción, pero esta es una, digamos, alternativa segura. Sí que intentamos ayudarles, pero no como antes digo, no de una forma de dar doctrina, sino juntos abrirnos la mente a que hay
otras cosas, otras alternativas, y descubrir también el que los gobiernos, el nuestro y otros, pues ciertamente hay veces que nos cuentan las cosas de una forma que no es exactamente como son. Y al menos en aquello de que nosotros conocemos con rigor y cerca, eso lo vamos a contar con independencia de qué gobierno esté, de qué color político tenga, con el mismo rigor y con la misma independencia con la que lo estamos conociendo. Sobre las relaciones, Consuelo, luego apuntas algo. Sobre las empresas privadas, quizá, Gisela, puedes decir algo más. Sí, recalcar que las administraciones públicas, ese 37%, no son administraciones públicas españolas solo. De hecho, cada vez son menos, ¿eh? Y esto es importante. O sea, ahora, sumados, si lo ven en el de públicos, estamos hablando de un 25% de gobierno español y un 13% de administraciones de comunidades autónomas y ayuntamientos. Es un 38% del 37%. O sea, es un tercio de un tercio lo que nos está llegando de las administraciones públicas españolas. El resto son administraciones públicas internacionales, fuera de la frontera española. Y cada vez vamos a más. Este año ese porcentaje cambia, incluso cada vez se acentúa más. Las empresas, no hay una tradición muy fuerte de acción social como la hay en el Reino Unido, en Estados Unidos. Aún así, están empezando a hacer, y tenemos un ejemplo a mi izquierda, en el lado que no es socia de Oxfam Intermón. Pero bueno, sobre eso quizá, Gisela, podrías ampliar también, Patricia, lo que queráis. Y finalmente sobre tierras, hay de todo. En Burkina Faso, los grupos con los que trabajamos fundamentalmente es tierra propia. Normal, hay algunas veces que es tierra propia individual, la mayor parte de las veces es tierra comunitaria. No son los casos masivos. Y de hecho, esto es seguro en aquellos casos que los campesinos y las campesinas tienen una tierra de calidad media o de calidad baja. Si la tierra es de calidad alta, el riesgo de privatización, de compra, es muy alto. Y de hecho, en África se está comprando. La mejor tierra de África la están comprando inversores extranjeros, fundamentalmente China, pero no solo China. Ya han comprado en 10 años una extensión asemejable a la superficie española de las mejores tierras. Y no se dedican a cultivar alimentos para la población africana local. El 100% se dedica a exportación. Y de ese 100%, el 60% se dedica a biocombustibles, a alimentar coches en vez de alimentar personas. Y sí, sobre eso trabajamos también. Esa es la parte que nos sirve para conectar la gente con la que estamos, con las demandas que hacemos a los diferentes niveles hasta el ámbito internacional. Y si nos vamos a América Latina, ahí sí hemos tenido casos de expulsiones de campesinos de sus tierras en Guatemala. Vamos a sacar ahora un caso paraguayo dentro de unas semanas, expulsiones de tipo violento de sus tierras. Bueno, es como el desahucio. Yo hago siempre el símil de los desahucios de las casas a las expulsiones, a los desalojos de las tierras, porque el sentimiento que genera seguro que es el mismo, ¿no? En unos y en otros. Y los combatimos igual, y estamos junto con los campesinos y con las campesinas también en esos momentos. Tierra es uno de los elementos centrales de nuestro trabajo en medios de vida, porque sin tierra no hay seguridad alimentaria que valga. Bien. Gisela, ¿quieres rematar o no? Sí, si quieres, solo por completar lo que comentaba Chema a nivel de empresas. En estos momentos colabora con nosotros aproximadamente unas 1.500 organizaciones, más o menos. Esto incluye empresas, pero también fundaciones, colegios profesionales, órdenes religiosas, asociaciones de padres y madres de colegios, de escuelas, universidades, todo tipo de organizaciones. La parte mayor son empresas, y cuando hablamos de empresas hablamos desde micropymes, empresas muy pequeñitas, a empresas de mayor tamaño. Y la forma de colaborar es muy diversa. Es cierto que en el contexto de crisis que nos afecta a todos, pues también hay muchas empresas que se han visto afectadas en sus resultados, y esto ha afectado también a sus capacidades de colaboración, pero tenemos desde empresas que colaboran, empresas pequeñitas que colaboran con una aportación mensual, como puede ser la de otro socio, a empresas con mayor capacidad de colaboración que pueden estar apoyando a un proyecto.
Pero no solo con esta colaboración económica, también hay empresas que pues, cuando se produce una emergencia, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Filipinas, pues hacen un llamamiento a todos sus empleados o a todos sus clientes y promueven y piden que la gente nos ayude a que la gente colabore en la respuesta a una emergencia de este tipo. Esta es otra forma de colaborar, hay más. Hay empresas que nos ayudan a organizar eventos como el Trail Walker, por ejemplo. Entonces, las formas de organizar, las formas de colaborar de las empresas son variadas, también dependen y al final se trata de con cada una de ellas ver qué pueden estar aportando que nos ayude también pues, a continuar desarrollando nuestra misión, ¿no? Muy bien, para finalizar, había una pregunta sobre nuestra relación con los gobiernos, nuestra relación con los organismos internacionales y cómo trazamos estas estrategias. Pregunta complicada, pero también a la vez sencilla. Vamos a ver, partimos de la base de que cambiar el mundo es un trabajo de naturaleza esencialmente política. ¿Por qué? Básicamente porque la política en su esencia no es otra cosa que la negociación de los derechos y las obligaciones entre los ciudadanos y sus representantes, a nivel país, a nivel internacional, a nivel global. Con lo cual, si Intermón Oxfam quiere cambiar el mundo, si estamos todos metidos en un barco cuyo objetivo es conseguir la justicia social, hay que trabajar en el ámbito político, porque si no, nuestro proyecto sería incompleto. Sería un proyecto que pondría el parche, que solucionaría momentáneamente el problema, pero no cambiaría la estructura del problema, no llegaría a la raíz del problema. Por eso nosotros trabajamos en el ámbito político. ¿Esto quiere decir que Intermón hace política? No. No en el sentido en el que ni favorecemos un color político, ni impulsamos una opción u otra. No entramos en el debate partidista. ¿Qué hace Intermón? Intermón lo que hace es identificar las causas que generan pobreza y exclusión. Intermón lo que hace es hablar con esas personas que están excluidas y que sufren pobreza y ver por qué eso está sucediendo. Identificamos esos agujeros de impunidad en la agenda de derechos, esos agujeros negros donde toda la retórica política se diluye y la gente vive sin ningún tipo de protección social, sin ningún tipo de dignidad. Eso es lo que hace Intermón en su ideario de por qué trabajamos con los políticos y por qué trabajamos en la política sin hacer directamente política partidista. Y eso es lo que estamos haciendo y hemos hecho durante muchos años en España. Y hemos trabajado con todos los partidos políticos que han estado en el gobierno y trabajamos actualmente con todas las formaciones políticas que están en el arco parlamentario. En relación a la dimensión internacional, aquí la estrategia la completamos gracias a nuestra pertenencia a la Confederación Oxfam y a la Red Internacional Oxfam. Es importante ver cómo actualmente gran parte de los problemas que nosotros estamos abordando son problemas con soluciones a escala global, no a escala país. El Estado-nación se diluye y efectivamente para solucionar problemas como el cambio climático, la pobreza, el hambre o la fiscalidad internacional, necesitamos la colaboración de otras organizaciones que estén trabajando en Naciones Unidas, en la Unión Europea, en la Unión Africana, en el Fondo Monetario Internacional, en la OCDE. Eso lo conseguimos gracias a la red Oxfam. Con Oxfam tenemos esa capacidad y esa voz para ser realmente eficaces en nuestro diálogo global. Espero haberte contestado. Gracias. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Bueno, tengo una pregunta y un agradecimiento. Voy a empezar por la pregunta. Es a raíz de la intervención de Patricia, bueno, me surge la duda de una persona que es socia, colaboradora o que es activista, que quiere ir in situ a ver vuestros proyectos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y también a colación de esta pregunta, una persona que ni tan siquiera es colaboradora de Oxfam Intermón ni socia, si puede también visitar proyectos. A ver si hay algún programa para acercar vuestros proyectos a las personas que no son socias. Y el agradecimiento es por acercar la Trail Walker a Madrid este año, porque así a los que nos hemos desplazado en otras ocasiones a Cataluña, que lo hemos disfrutado mucho,
nos vais a ahorrar muchos costes. Así que ahí nos habéis escuchado y gracias. Es algo más duro, creo. Bastante. Es algo más duro. Buenas tardes. Esto va en función de lo que acaba de comentar. Resulta que yo estoy analizando desde el comienzo de la reunión y una pregunta que me hago es ¿cuántos años lleva trabajando Intermón Oxfam? No solamente en España, sino internacionalmente. Solamente me contesta eso ya, a raíz de eso ya puedo continuar el discurso o la pregunta, si no me callo. 60 años desde Oxfam Intermón aproximadamente, el primer Oxfam algo más, 70 hizo hace algún tiempo, algunos Oxfams menos, algunos Oxfam son muy jóvenes. Para el análisis que yo estaba haciendo, la reflexión. Es decir, yo soy una persona que a lo mejor es que soy demasiado nerviosa o muy activa, no lo sé. He estado he estado metido en organizaciones políticas de acción directa, o sea, organizaciones, de energía, ¿no? Y entonces me causa bastante tristeza al ver que después de tantísimos años estáis trabajando, o trabajamos, porque al estar yo dentro me implico, aunque no soy activo en la organización, nada más que contribuyo el pecunio que doy mensualmente, ¿no? Pero yo me pregunto lo siguiente, con esta actitud que tenemos no conseguiremos nunca nada. Somos prácticamente una sucursal de cualquier organización religiosa, aunque no seamos religiosos, porque a mí me gusta mucho ver a esa pobre gente que se la ha sacado un poco de la miseria y tal, pero en definitiva eso conduce a que estaremos 1000 años de la misma forma y no conseguiremos nada. El mundo no vamos a cambiar ni un ápice, cambiaremos nada. Yo creo que tenemos que, en los programas, en la pregunta que hacer aquí, tenemos que optar por ir buscando nuevas formas de alternativa de lucha o de incidir en la sociedad. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quería. Muy bien. Sí, buenas noches. Sí, yo en estos momentos de crisis en que todos estamos un poco mosqueados con la privatización, ¿no? La privatización de la sanidad, de la educación, a mí se me viene a la imaginación y de hecho he oído alguna vez esa crítica, ¿no? Si las ONGs no serán una forma de privatizar la necesaria cooperación entre Estados. Es decir, hay temas que no son estrictamente económicos o que no se resuelven estrictamente con una aportación económica o asistencial. Por ejemplo, y que necesita, por ejemplo, el problema del Sahel, el hambre en el Sahel, pues es un problema muy importante, pero también lo es el sufrimiento de las personas procedentes del Sahel que se ponen en camino en esa larga peregrinación hasta encontrarse en Melilla con las concertinas. Entonces, digamos, ese tema es un tema en el que había que presionar directamente en los gobiernos, en este caso el gobierno español, pero bueno, en otros casos se podría hablar de otros gobiernos, la cuestión del comercio justo y toda esta serie de cosas. Entonces, lo que yo me pregunto es dónde está o si se está potenciando desde Intermón ese tipo de presión ante gobiernos, porque son ellos los que tienen la solución en la mano. Las organizaciones asistenciales pueden hacer poco en ese sentido. Si se está potenciando esa presión y también hasta qué punto el obtener un 37% de la financiación que venga de las administraciones públicas no puede ser una limitación por cuanto pueda venir, digamos, afectada o pueda por una presión, digamos, no bien recibida por los gobiernos. Paramos aquí, ¿no? Y quizá hagamos exacto, una última pregunta y ya cerramos con esta ronda. Ay, perdón. Sí, claro que sí. Bueno. Y tú detrás. Dos preguntas muy breves que tienen mucho que ver con lo que has dicho, Consuelo. Una de ellas, yo tengo curiosidad en concreto por saber si tenéis, bueno, cooperación o buena relación o afinidad, vamos a decir, con tres organizaciones concretas en muchos de los temas que habéis mencionado, que son Greenpeace, ATTAC
y Amnistía Internacional. Me gustaría saber si hay afinidad o buen entendimiento o vais en la misma dirección en temas como la soberanía alimentaria, etcétera, ¿no? O la tasa de transacciones financieras, etcétera. La otra pregunta es mucho más delicada, si no me podéis contestar, pues nada, yo como ciudadano que cada 4 años tiene que ejercitar el derecho al voto, para mí un factor importante para valorar un partido es la política de cooperación internacional. Me encantaría oír por vuestra parte que estáis en contacto directo con administraciones locales, autonómicas, ayuntamientos, centrales, etcétera, directamente, y no voy a esconder la pregunta, que os mojaseis y me dieseis una valoración de cómo se comportan los diferentes partidos actualmente, los grandes partidos de este país, si realmente hay diferencia, si se puede hacer una valoración y decir son todos iguales, o realmente se puede decir este partido es más valorable que otro a este nivel. Es delicado, no sé, pero bueno, si se puede contestar bien, si no, pues nada. Hacemos el intento. Y atrás quizá la última. María. El pañuelo rojo. Y ya. Buenas noches, gracias por habernos invitado. Yo es la primera vez que vengo y me he animado a hacer la Trail Walk este año, así que poquito a poquito sí que se cambia el mundo, pero poquito a poquito. Solo tenía una pregunta para Gisela, muy sencilla. Para los cultivos, ¿se utilizan fertilizantes orgánicos o es que se pacta con organizaciones más globales para priorizar más bien el lado humano que el cultivo orgánico? Es una pregunta muy sencilla. Gracias. Muy bien, pues empezamos si quieres, Gisela. Vamos por 2 breves, porque como vamos ahora con el tiempo justo, pero nos están haciendo señales que tenemos que cerrar por la sala. A ver, me habéis preguntado por los viajes. Nosotros viajamos, organizamos cada año un viaje para socios. Es un viaje que se sortea entre todos los socios que se apuntan, se sortean 5 plazas para 2, o sea, en total 10 plazas. ¿Me explico? 5, cada uno puede ir, el socio y acompañante, digamos. Esto recibís todos los socios y colaboradores un boleto para participar en este sorteo sobre el mes de marzo o abril aproximadamente, con la información fiscal, suele llegar, y a quien le apetezca se puede inscribir de forma muy fácil o llamando al 902 o a través de nuestra web o remitiéndonos el boletín. Y esto es un sorteo que se realiza ante notario. Lo hacemos así por facilitar la oportunidad de que algunos colaboradores podáis visitar los proyectos. Al mismo tiempo sí que es un esfuerzo y una dificultad. Nosotros tenemos proyectos repartidos en más de 40 países, normalmente en zonas rurales que suelen estar alejadas de la capital donde tenemos la oficina. Por daros una idea, con Patricia viajamos a más de 400 kilómetros de donde está nuestra oficina. Es decir, no es fácil acceder a nuestros proyectos, exige pues que haya personas del país que estén acompañando esta visita, y es algo que hacemos cada año para que para que los socios podáis tener la oportunidad de sí visitarlos, pero no tenemos la facilidad de estar organizando muchas de estas visitas. Es un esfuerzo realmente importante para las personas que están trabajando en los países y de organización. Me habéis preguntado otra cosa, perdón, disculpa, me has preguntado por el tema del abono orgánico. Sí, se intenta siempre, hay todo un foco, igual que decíamos antes, los técnicos agrícolas tienen todo un foco en el respeto al medio ambiente en cualquier proyecto que se desarrolla, en cómo se promueven los medios de vida, pero siempre tiene que ser respetando el medio ambiente, respetando al máximo las formas de cultivo, de abono y de control de plagas, intentando que esto sea sin productos químicos, intentando que sea del modo más respetuoso con el medio ambiente, y donde se puede con cultivos, con abonos orgánicos también. Y enhorabuena a todos los que os estáis animando a participar en el Trail Walker, que efectivamente este año lo vamos a hacer aquí en Madrid y esperamos que vaya a ser un éxito y nos lo vamos a pasar muy bien, creemos. O sea que muchas gracias por estar ahí. Todos apuntados al Trail Walker. Paso con las preguntas políticas. Bueno, voy a dejar al jefe la de los partidos porque entiendo que es más delicada, efectivamente. Respecto a lo que nos preguntabas, nuestra colaboración con otras grandes organizaciones y otras ONGs, sí, efectivamente. Yo creo que probablemente una de las carencias y yo creo que de las
probablemente errores que haya cometido nuestro sector en el pasado, quizás ha sido un aislamiento de agendas en algunos momentos y la percepción que tenía gran parte de la ciudadanía de que cada organización tenía como su historia y que estaban focalizados y que había poca conexión, poca coordinación, poca unión. Yo creo que en momentos de crisis como el actual, una de las lecturas inmediatas que se ha hecho es que tenemos que estar en los grandes momentos unidos, porque son grandes causas. O sea, no estamos ya en un momento donde las microcausas ni las diferencias es lo que prima, sino lo que prima es más lo que nos puede unir. Y efectivamente así lo hemos hecho. En lo concreto, con Greenpeace y con Amnistía Internacional estamos trabajando todo un ángulo de campaña que se ha materializado en un documento que os podemos enviar sin ningún problema, que se llama Combatir la crisis con derechos y dignidad. Es un decálogo de medidas que estamos solicitando al Gobierno para conseguir pues una salida de la crisis manteniendo los derechos sociales, los derechos medioambientales y hasta el momento está siendo fructuosa. Estamos teniendo un acceso también al Gobierno y estamos siendo escuchados. Y en mi opinión lo valoraría muy positivamente esta colaboración con Amnistía y con Greenpeace. Próximamente y de cara a las elecciones europeas tendremos también acciones conjuntas con estas dos organizaciones. Con ATTAC igualmente trabajamos en el pasado con toda la elaboración de la tasa a las transacciones financieras, tasa Tobin, tasa Robinhood, etc. Actualmente sí estamos en contacto con ellos y de hecho la pasada semana tuvimos una reunión colectiva para abordar temas de evasión fiscal porque es algo que ellos también están tratando y sí, efectivamente estamos en colaboración y en diálogo. Obviamente cada uno desde su sector, cada uno desde su ámbito de experiencia, pero hay un diálogo fluido y una conciencia de que tenemos que arrimar todos el hombro. Y por último, sobre las más amplias, ante todo una cierta como una reacción que me alegra escucharles, que la parte algo más estructural de nuestro trabajo político, en el sentido en el que Consuelo estaba diciéndolo, no partidista, sí de cambio estructural, no solamente la reciben bien, sino que nos animan. Yo, digamos, escucho el sigan en esto porque sin esto es una pata solo y esa pata solo difícilmente tiene sentido en sí, pero no generará cambios sostenibles en las vidas y en las situaciones de los países y de los grupos. Es exactamente lo que pensamos. Y lo pensamos y lo sentimos así desde lo que vemos de la realidad, de lo que pasa en las comunidades y en los grupos y desde ahí en el ámbito internacional. Tantos años, sí, y los que toquen, pero quizá esto se puede ver como tantos años y que se ha conseguido, bueno, pues se ha conseguido mucho. Quizá hemos sido malos explicando logros y por eso intentamos ahora explicarlo más. Pero los cambios y los logros durante todos estos años, en muchas comunidades, muchos grupos, en muchos países, que la ayuda al desarrollo en general y la cooperación de algunas ONGs en particular y la de Oxfam de una forma concreta, algunos los hemos contado aquí, no habrían pasado y tienen sentido en sí, en la vida de esa comunidad y de esas personas en ese tiempo, y suponen cambios, no es solamente asistencial. De hecho, tratamos de que no sea asistencial, porque lo asistencial supone una pasividad desde el punto de vista de las personas que nada que ver con eso, son sujetos activos de cambio estructural desde sus propias comunidades y desde su propia situación. Y desde ahí hacemos una construcción junto con ellos y ellas que sí que llega al ámbito político, al de sus países, al de los nuestros y al del ámbito internacional, y ahí hay logros también. El freno al comercio, por irnos a algunos de hace unos años, el freno al comercio de diamantes de conflicto se logró gracias a campañas de presión internacional. Y eso tuvo un efecto drástico sobre el freno a conflictos como el de Angola. La ley, el Tratado Internacional de Control en el comercio de armas ya está teniendo y va a tener un efecto muy fuerte sobre el tráfico indiscriminado de armas y de munición ligera, que es la que alimenta y la que genera más víctimas civiles en los conflictos y en la violencia ciudadana. Estos son logros, está todo conseguido.
faltaría más, nos hace falta seguir. Y hay innovación, hay cambio en lo que estamos haciendo, en lo que hacíamos hace 15 años, a cómo estamos haciéndolo ahora en los programas y en las propias campañas. Y lo que hacemos es conectarlo cada vez más, tampoco no hacer por un lado el ámbito internacional y por otro lo que hacemos con las comunidades, no. Es con las comunidades, es con los movimientos sociales con los que trabajamos luego en el ámbito nacional, en la política pública. Y por supuesto que en lo que creemos es en la política pública. Los derechos por los que trabajamos son imposibles de asegurar desde lo privado, sea del tipo que sea. El mercado tiene un rol, las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía tenemos un rol, pero solamente pueden ser, digamos, garantizados desde lo público. Lo tenemos muy claro y lo hemos visto así. De hecho, esa es una de las razones por las que en sectores como el educativo o como el sanitario, desde el mayor respeto a las organizaciones que lo hacen y lo hacen francamente bien y en conexión con el Estado, pero nosotros prácticamente ya no estamos haciendo de una forma directa nada y, sin embargo, sí que trabajamos para fortalecer esas políticas públicas en las que creemos y que son esenciales. Y la cooperación, no se piensen, las ONGs en el momento álgido, en el de mayor financiación, nunca pasamos de ser un 10% de la ayuda oficial al de desarrollo española. Quizás lo que se oye más, somos las más conocidas, pero es que además nosotros creemos que debe ser así. No creemos que deba ser más, no sé si es el 10, es el 15, es el 20, no es masivo. El grueso de la cooperación tiene que ser cooperación gubernamental para fortalecer las capacidades institucionales y para asegurar que esas políticas públicas están en pie. Ahora bien, la ciudadanía tenemos un rol clave, es un rol innovador, pionero, de fortalecer a las comunidades y de asegurar espacios para la participación. Y esto hay muchos países en los que se quiebra. El Sahel, unos estamos peleando porque haya reservas alimentarias, porque la tierra sea de los campesinos, y es una pelea, y otros están en los sahelianos que efectivamente suben. Y lo que debemos hacer es apoyarnos unos a otros en esas causas, en esa línea que estaba diciendo Consuelo. Y finalmente, sobre los partidos políticos, hacemos, o sea, yo creo que lo más interesante, 10 días antes de unas elecciones, si el interés es saber que los partidos políticos, qué es lo que proponen, hacemos lo que llamamos un report card, un análisis de los programas electorales en relación con nuestros temas, absolutamente riguroso y frío. Es decir, es mismos hechos, misma reacción, siempre. En esto, además, a veces les cuesta a los partidos políticos que están, digamos, acostumbrados a un juego algo más táctico y algo más cuando se encuentran con esas posiciones férreas que son inamovibles por la financiación. Hemos renunciado a financiación pública del gobierno español cuando una única vez que se nos intentó condicionar. No aceptamos condiciones. La voz no nos la callan. Gracias a ustedes. Es decir, que gracias a que tenemos una diversificación de la financiación y que contamos con socios, podemos tener independencia y en un momento dado podemos decir no, nuestra independencia está por encima de una financiación que, gracias a Dios, no es definitoria ni determinante de que podamos seguir siendo viables y que podamos trabajar. En síntesis, para mojarme algo más, en general de los dos partidos que han estado en el gobierno, el PSOE ha sido algo más activo, pero los recortes que estamos sufriendo de una forma drástica ahora empiezan con el PSOE en 2010, no empiezan con el PP. El PP los está profundizando y los está llevando casi al desmantelamiento. Si lo miramos con 25 años, ha habido en general un interés mayor en el PSOE, no lo vemos tan fuerte en este momento, y ha habido una proactividad menor, aunque también han hecho algunas cosas, digamos, interesantes. La ley de cooperación internacional para el desarrollo sale en tiempo del PP y fue una ley buena, en su momento adecuada, pero el interés y la proactividad y los tiempos de una financiación más alta fueron en la primera legislatura del PSOE. Pero ahí, sobre esto y sobre todos los temas que ha planteado Consuelo antes, 10 días antes de cada elección, en nuestra web pueden encontrar un balance de los programas electorales.
Muy bien, pues llegamos al final de nuestra reunión. Agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí y agradeceros sobre todo vuestro compromiso con Intermón Oxfam. Es para nosotros un placer estar hoy aquí con vosotros y os esperamos el próximo año. Sin duda alguna me vais a permitir que este aplauso sea por esta vez un aplauso invertido. Este aplauso es por todos vosotros. Gracias por vuestro apoyo.